Bueno, vamos a ir aquí dando inicio. Hablar de un tema que nunca es bonito, la verdad se ha dicho, ¿verdad? Es un tema, como diría doña Anita, que furris hablar de esto, ¿verdad? Pero no, es un tema que lo pongo hoy sobre el tapete, sobre la mesa, porque creo que es un tema que nos atañe a todos y es un tema que está presente con nosotros a lo largo de la vida, ¿verdad? El enfoque que vamos a darle hoy al sentido del sufrimiento es desde los ojos del doctor Viktor Frankl. Para el que no lo conozca, el doctor Viktor Frankl fue neurólogo, bueno, psiquiatra, neurólogo. Escribió su gran libro, su obra, ¿verdad? Donde sintetizó todo lo que después va a llamarse como logoterapia en el famoso libro bestseller que se llama El hombre en busca del sentido. El doctor Frankl era un judío nacido en Viena y estuvo en los campos de concentración desde el año 1942 hasta el año 1945. En esos 3 años estuvo en 4 campos de concentración diferentes y ingresó con su esposa y con sus papás, pero el único sobreviviente a esos campos de concentración fue él. Murió ya con mucha avanzada edad, ¿verdad? Después de haber pasado, ¿verdad? Pues yo diría que con un infierno en la tierra, porque esa puede ser la definición que uno puede saber ya de los campos de concentración. Pero lo más maravilloso, digamos, de su libro y de toda su vivencia es que logra extraer una teoría. Cuando hablamos de teoría es algo que está comprobado científicamente, ¿verdad? No se basa ¿verdad? En cosas empíricas, en datos empíricos, sino que él, previo a entrar a los campos de concentración, venía estudiando ya el tema porque él trabajaba en un hospital con muchachos adolescentes que tenían lesiones, se autolesionaban y muchos de ellos eran sobrevivientes al suicidio. Cuando él ingresa al campo de concentración, casi que puede vivir en primera persona toda la teoría que él venía elaborando y sale de los campos de concentración, sobrevive a ellos y es donde funda después la tercera escuela de psicología, ¿verdad? Que se llama la logoterapia o terapia de sentido de vida. Eso es para los que no conozcan de él, ¿verdad? Tengan una pequeñísima pincelada de quién fue el doctor Viktor Frankl y de toda su psicoterapia, ¿verdad? Que es terapia de sentido de vida. Logos significa en griego sentido y terapia, pues el procedimiento. Y esta terapia no se centraba tanto, nada más para darles así una última pincelada, sobre los trastornos mentales que tenga la persona, digamos, las patologías que esta persona pueda presentar, sino que decía que el ser humano tiene en sí un núcleo sano, ¿verdad? Que es la dimensión espiritual que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos, y que esa dimensión espiritual es el núcleo sano de la persona. Podemos tener patologías de tipo mental, ¿verdad? Y físico, pero este núcleo sano es la parte que no enferma del hombre. Y entre los múltiples temas que trató, sin duda alguna, era encontrarle sentido de vida al sufrimiento. Y precisamente eso es lo que vamos a tratar hoy de manera, diría yo, como muy sencilla, muy fácil, ¿verdad? Para ver qué nos puede ir aportando, ¿verdad? A nuestro día a día. Con esta pequeña introducción damos inicio. Y como para poderlos ubicar, ¿verdad? En el mundo, por decirlo de alguna manera, todos somos seres humanos en situación. ¿Qué quiere decir eso? Que somos seres humanos en circunstancias. Como seres humanos, pues nosotros estamos acostumbrados, en realidad, a tratar de conocer por todos los medios, a través del razonamiento, el porqué de las cosas. Siempre estamos desde muy pequeños preguntándonos por qué esto, por qué lo otro. Los que son científicos aquí tienden más hacia el área de las ciencias, todavía con mayor razón, ¿verdad? Por un instinto de supervivencia, los seres humanos estamos acostumbrados, esa es la palabra, a tener un control,
y lo pongo entre comillas porque vamos a ver más adelante que ese tener control en realidad es una falacia de control, ¿verdad? Sobre las situaciones. El ser humano como tal necesita certezas, es la necesidad que tiene, ¿verdad? De buscar siempre certezas. Y obviamente a ningún ser humano le gusta experimentar angustia, le gusta pues sentir sufrimiento, esto es parte de nuestra humanidad. Cuando tenemos que dar el significado de sufrimiento, podríamos decir que el sufrimiento es un aspecto inherente a la naturaleza humana. ¿Qué quiere Mira, estás decir? cambiando, perdón, estás cambiando de pantalla porque no está. Sí, ya cambié. No, no se ve. Dame un toque. Esa se ve. No, estamos en la portada. Qué raro, ¿eh? A mí sí se me cambia. Ahí se ve. No. Qué raro. Qué raro porque a mí sí se me pasa. No, bueno, a mí no. Yo pienso que nadie más está viendo todavía solo la portada. A papi tampoco, dice sí. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir y vuelvo a Exacto. compartir otra vez. Vamos a ver. Voy a volver a compartir a ver qué me... Qué raro que no corra, ¿verdad? No, no sé. Si no, yo te la comparto y me vas diciendo cuándo la cambio. Sí, dame un toque nada más para tratar aquí porque... Ok, dame un toquecito nada más. ¿La ven ahí? Y ahora sí. Pero muy chiquitica. O sea, sin el preview, quiero decir. Qué raro. O sea, es un preview sin el... Hágala en grande. Yo la tengo en grande aquí. No, entonces no. Qué raro. ¿La ven todos en pequeñito? Sí. Sí, se lee toda la parte de arriba. Toda la parte de arriba se ve. Y se va pasando ahí. No. No, yo la veo bien, con el teléfono horizontal la veo bien. Ah, sí, sí, pero no avanza tampoco. Qué torta. Y ahí no sé qué hacer. ¿Te la comparto yo? Pues sí. Sí, sí. Me avisa, entonces, voy a... Sí, sí. Ahí Ok. había hecho un par de cambios, yo, según yo, ¿verdad? En mi... Ah, ¿y Pero nada, entonces? no pasa nada. Digamos, igual los tengo aquí. Ok, ahí voy. No. Qué raro, Stop. ¿verdad? Sí, ahí dame un segundo, ya se me escuchó todo también. Vamos a ver. Bueno, ahí está entrando un lino, eso está bien. Así nos va a dar tiempito para poder. Y no te acuerdas dónde la cambiaste, ¿no? Bueno. No, no pasa nada. No pasa nada. Son pequeños cambios. Ok, No, no bueno. pasa nada. Es principalmente la última, es la que tengo, la última. Ok, voy a poner esta así en grande. Entonces, hablemos de esto. Ahí sí. Ajá. Ok, ay, perdón. Bueno, como les decía, el ser humano es un ser humano, o sea, el ser humano, de acuerdo con la legoterapia, hay que verlo como un ser en situación. Es decir, somos seres en circunstancias, somos seres circunstanciales. Como les decía, estamos acostumbrados a tratar de conocer el mundo, ¿verdad? A través del entendimiento. Siempre, como seres humanos, Federico se el llama. raciocinio nos pide averiguar el porqué de las cosas, por qué suceden las cosas. Estamos acostumbrados también como seres humanos a tratar de tener control y como les decía, pongo este control entre comillas, porque en realidad nos vamos a dar cuenta más adelante que eso es una falacia, ¿verdad? Una falacia de control. ¿Qué es lo que busca el ser humano? Certezas, o sea, tener la garantía de, ¿verdad? Y obviamente como seres humanos no nos gusta experimentar sufrimiento, ¿verdad? Pero como les decía al principio, es algo inherente, o sea, es parte de nuestra humanidad. Ahora sí, la
definición, Lela. El sufrimiento es un aspecto que forma parte de la naturaleza humana, ¿ok? Y eso quiero que quede muy claro, porque a veces nos preguntamos y nos decimos, pucha, es que hay gente que no sufre o hay gente que no le toca, y en realidad todos sufrimos, o sea, desde que venimos al mundo, el mundo es una lucha, ¿verdad? Es algo que está en nosotros, está en nuestro ADN como seres humanos, o sea, todos en algún momento enfermamos, en algún momento todos vamos a tener que enfrentarnos a la muerte, en algún momento determinado todos nos enfrentamos también a pérdidas de tipo económico, nos vamos a tener que enfrentar a pérdidas de tipo emocional, ¿verdad? Eso es algo que está en nuestro ADN, o sea, el sufrimiento es parte de nuestra naturaleza. Y como les decía hace un rato, es sin duda alguna la búsqueda del ser humano para no tenerlo enfrente, para evitarlo. De hecho, como les decía, hasta el tema del día de hoy, pues uno dice, oh, pues pucha, ¿verdad? Vamos a hablar del sufrimiento, ¿verdad? Porque uno no quisiera ni siquiera pues mencionarlo, pero es parte de nosotros. La que sigue, Mariela. ¿Cuál es el significado del sufrimiento? El sufrimiento significa malestar, es la angustia. Angustia viene del latín angus, que significa angosto. O sea, esta parte como que me asfixia a mí. Cuando yo estoy sufriendo, yo siento, y esto es una expresión muy tica, un nudo en la garganta. Yo siento como que algo me aprieta a mí. Y esta angustia, este malestar, nos lleva a sentirnos obviamente mal, ¿verdad? Nos lleva a sentirnos sin duda alguna tristes, nos lleva a generar ansiedad, nos lleva a sentirnos solas, por supuesto, y nos lleva a sentirnos deprimidos. La que sigue, Lela. No sé si ahí estará. Lela. Ajá. En ese mundo, ¿verdad? Que yo les decía, en que somos seres en situación, es decir, somos seres circunstanciales. ¿Qué pasa, verdad? Cuando ese mundo, como pone Mariela ahí, o la organización que yo tenía de mi mundo, como soy ser en situación, cambia, ¿verdad? O sea, el mundo mío se me pone al revés. Yo vengo viviendo, ¿verdad? Y de un momento a otro, el mundo que yo conocía dio vuelta, quedó patas arriba, como ese mundo que pone ahí Mariela. En ese momento surgen las experiencias, donde el ser humano va a tener la capacidad, ¿verdad?, de aprender, ¿verdad? Se nos abre ante nosotros eso. Lo que pasa es que en el momento poder ver esa situación cambiante, ¿verdad?, como una oportunidad es complejo, ¿verdad? Entonces, esas experiencias me van a dejar a mí lo que se llaman vivencias. Que esas vivencias se traducen o en vivencias de significado, es decir, donde yo voy a dar la interpretación que yo creo tiene ese sufrimiento, tiene ese malestar, mire, es que estoy buscando el porqué, ¿verdad? Es que como yo tenía esto y esto y esto fue lo que sucedió, ¿verdad? Estoy tratando de darle un significado, o sea, de buscar en mi entendimiento, en mi raciocinio, por qué sucede. ¿Por qué pasa esta situación? Ahora, esa vivencia también podría ser una vivencia de sentido. Y ahí es donde me quiero meter. Porque cuando son vivencias de sentido, se nos abre una oportunidad, como les decía, se nos abre un espacio, que ese espacio va a traer su propia sabiduría y su propio aprendizaje. El que sigue, Mariela. Un toquecito porque siempre tardo allá, encontrando las flechas. Listo. Ok, entonces, el sufrimiento como tal tiene dos opciones, ¿verdad? O bien me podría a mí generar una incertidumbre, ¿verdad? Me podría generar esa angustia que estábamos hablando, esa asfixia, ese sentirme mal, esa desesperación y por supuesto esa incluso pérdida de sentido de vida. O sea, de un momento puedo decir, ya mi vida, o sea, esto está patas arriba, yo no sé ni a dónde estoy, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer para salir adelante? Y me provoca sufrimiento, sin duda alguna.
o el sufrimiento me genera la reflexión. Y yo empiezo, ¿verdad?, a verlo de otro modo. De manera que yo, a través de los valores actitudinales, pueda empezar a sobrellevar el dolor que estoy sintiendo y trate de dotar de sentido de vida a lo que estoy viviendo. ¿Verdad? La siguiente, Lela. Decía el doctor Frank en su libro: yo no afirmo que el sufrimiento sea necesario. Ojo que lo vamos a ver. Hay tipos de sufrimiento que son evitables, ¿verdad? Y en nuestras manos está evitarlo, y es nuestro deber evitarlo. Pero hay sufrimientos que son simplemente inevitables. O sea, con los que ya nosotros no tenemos ninguna capacidad de hacer nada frente a ellos. Entonces, él lo que nos decía es: yo no afirmo que el sufrimiento sea necesario. Lo que digo es que el sentido de vida es posible a pesar del sufrimiento. En el caso de él, digamos que estuvo 3 años literalmente en un infierno, ¿verdad? Y todo lo que vivió, la pérdida de su esposa, de sus padres, ¿verdad? De sus amigos, de sus colegas, ¿verdad? De quién era él, ¿verdad? Era un sufrimiento inevitable. Y aún inevitable ese sufrimiento, él, vamos a ver ahora, tenía lo único, ¿verdad?, que era capaz de poderle hacer frente a ese sufrimiento, y era que le encontró un sentido a ese sufrimiento en ese momento específico. El que sigue, Mariela. Entonces nos preguntamos, ¿cuál podría ser la utilidad del sufrimiento? ¿Será que lo que yo he pasado, mis pérdidas económicas, mis pérdidas de tipo social, he visto morir gente a mi alrededor, mis pérdidas a nivel familiar, tendrá alguna utilidad? ¿Tendrá capacidad de generarme algo más? Pasa, Lelita. Pásame la que sigue. Después me devuelves a esta que yo. Efectivamente, el sufrimiento tiene utilidad. Y es una utilidad que quizás es algo que nosotros no habíamos percatado. Y es esta que el doctor nos hace transparente. Y es hacernos a nosotros visible, hacernos a nosotros transparentes lo que en realidad es verdaderamente valioso. ¿Por qué sufro yo? Porque hay algo valioso que está en peligro. Porque hay algo valioso que está amenazado. Entonces, el sufrimiento es la oportunidad que tenemos para hacernos transparente lo que para mí, Rosalina, lo que para mí, doña Ana, doña Betty, don Frank, sea verdaderamente valioso. En un diagnóstico de cáncer, y eso lo he podido ver en diferentes pacientes y personas, la persona verdaderamente se enfoca en lo que realmente vale la pena para esa persona. Muchos es la familia, muchos es la parte espiritual, y se deja de lado absolutamente todo lo accesorio. Cuando digo lo accesorio es el vestido que llevaba a la fiesta, o la reunión que tenía que no podía perder, o X cantidad de cosas. Que quizás, ¿verdad?, en ese vorágine de vida que llevamos, muchas veces no resulta visible. Pero cuando nos enfrentamos a un sufrimiento de cualquier tipo, a nosotros se nos revela verdaderamente qué es lo valioso. Volvete la filmina atrás, María. Entonces el doctor decía, el sentido de la vida es incondicional. O sea, siempre va a estar ahí. Incluso ante el sufrimiento. Pero se torna aún más relevante frente a condiciones difíciles. ¿Qué quiere decir esto?
que como seres humanos, si no experimentamos el sufrimiento, quizás no vayamos a tener como seres humanos la capacidad de reflexionar sobre lo que es verdaderamente valioso para usted. De manera, decía el doctor, que ningún sufrimiento puede derrotarnos si estamos preparados para encontrarle sentido. Entonces, la utilidad del sufrimiento es revelarnos a nosotros lo verdaderamente importante en esta vida. ¿Qué es lo verdaderamente valioso para usted? ¿Ok? Vamos con la filmina que sigue. Yo tengo aquí el video ya listo, Lela. Si usted quiere, lo puedo proyectar yo o lo puede proyectar usted. Usted me dice. No, como quieras, pero si habilite el sonido, por favor. Ok, entonces voy a... Sí. Ajá. Denme un segundo porque este sí lo tengo aquí. Y si no, yo tengo ya también, yo lo tengo. Cualquier cosa, no se preocupe. Ok, aquí estoy. Ujú. Lléguele, lléguele, sí. Tengo que compartir en avanzado porque tengo que compartir también sonido. Sonido. Audio del... ujú. Ahí está. Voy a compartir pantalla. ¿Ya se ve? No, Nina, solo el sonido estás compartiendo. Ok. Entonces, espérate para ver. Ujú. Ahí se ve el video, ¿verdad? Sí, el video se ve ahí. Ok. Tienes que hacerlo en grande, abajo. Ujú. Ahora, ¿cómo hago para compartir? Ya debería estar con el sonido o le dejo de compartir el sonido. Póngalo, nada más para oír. Ok, voy a compartir Yo aquí. le aviso, sí. Me avisa, ok. De acuerdo. José Ignacio ha publicado en las redes sociales. Y se oye. Tres o cuatro sabias reflexiones. Sí, a ver, yo creo que se genera un poco del comentario sapiencial. Sapiencial ayuda también mucho, ¿no? Pues a los usuarios de redes sociales. Y esta imagen próxima que vais a ver, bueno, pues ahí hay un montón de pequeñas gotitas de agua, ¿no? Que asemejan un poco a nuestras lágrimas. Y ahí hay un hilo, una aguja, ¿no? Con un hilo que es capaz de engarzarlas, ¿no? Y el mensaje con el que fue enviado fue: Dios es capaz de tejer con nuestras lágrimas una historia de salvación. Porque claro, yo he visto que ha tenido una gran incidencia este mensaje enviado a redes, ¿no? ¿Por qué yo creo que es tan importante este mensaje? Porque en esta vida todos sufrimos, tenemos un cúmulo muy grande de sufrimientos, y lo más duro del sufrimiento es que el sufrimiento no tenga sentido, que uno sufra y que eso no sirva para nada, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno va percibiendo que en su vida los sufrimientos van teniendo, pues bueno, pues una finalidad, nos maduran, nos hacen ver la vida de otra manera, nos hacen crecer en sensibilidad y entender y valorar cosas que antes uno no valoraba, uno va viendo como que se teje, ¿no? O sea, también a través de los sufrimientos se va tejiendo en nosotros una historia de salvación en la que uno es capaz de mirar atrás en su vida y decir, bueno, yo he vivido episodios que me parecieron muy duros, que en aquel momento hubiese querido que no hubiesen existido, pero con el paso del tiempo soy capaz de decir, pero sin embargo eso ha tejido mi presente, y puedo decir, bueno, benditas circunstancias duras que ahora me han permitido tener pues una madurez, una capacidad que en aquel tiempo no tenía, ¿no? A eso se refería, eso de que se puede llegar a tejer con las lágrimas de nuestra vida una historia de salvación. Hay quien trabaja 12, es decir... Yo me atrevería a decir que en esta vida no hay nada que verdaderamente merezca la pena si no sufres. Si no sufres, Claro. que no requiera un sacrificio, un sufrimiento. Y no hay madurez si no es a través de ese sacrificio y sufrimiento. O sea que frente a esta sociedad de la frivolidad, que en el fondo que se hace es huir, huir y huir y escapar de los sufrimientos, que es imposible, ¿eh? Porque es imposible escapar del sufrimiento. Aquí la alternativa no es sufrir o no sufrir, sino sufrir con sentido o sin sentido. Esa es la clave. Por eso esta imagen apuesta porque hay un sentido en medio del sufrimiento, si se sabe abordar y si se sabe abrazar, claro. ¿Se oyó? ¿Se escuchó bien? Sí.
Ok, perfecto, buenísimo. Vamos a continuar. Él es el padre José Ignacio Munilla. Después les puedo pasar también literatura de él, ¿verdad? Es con la que sigue. Entonces, resumiendo lo que el padre dice, ¿verdad? Y lo que la logoterapia también a manera científica nos propone, vamos a ver esta ecuación, ¿verdad? Entonces, esa ecuación que está ahí se pone el sufrimiento con sentido versus el sufrimiento sin sentido. Cuando hay niveles altos de desesperanza, ¿verdad? En el ser humano, la ecuación dice que la desesperanza es igual a yo sufrir sin un propósito, ¿verdad? Eso es lo que dice la ecuación. Cuando hay un sufrimiento con sentido, la ecuación nos dice que es el logro del ser humano es igual a sufrimiento más sentido. ¿Verdad? Para los que son más matemáticos y más racionales, creo que esta es una ecuación maravillosa que yo también aprendí pues, en el diplomado y que se las comparto, ¿verdad? Hay un estudio del año 2018 que se hizo en la península ibérica sobre sentido de vida y desesperanza en la población española. Se descubrió justamente estas ecuaciones, ¿verdad? Ya las ecuaciones se venían manejando desde hacía tiempo para atrás, pero se encontró que niveles altos de desesperanza, es decir, de sufrimiento sin propósitos, daban como resultados vacíos existenciales en las personas, ¿verdad? Eran personas que vivían con una tristeza permanente, con un me falta algo. Siento que tengo todo, pero no tengo nada, ¿verdad? Sin embargo, las personas, ¿verdad?, que lograron en medio del sufrimiento encontrarle un sentido de vida a ese sufrimiento, lograron, obviamente, no solamente un logro a nivel personal, sino era gente que a nivel de salud se recuperaba más fácilmente de las gripes, de las enfermedades, gente que tenía mayor longevidad, era gente que padecía menos de ataques de ansiedad y mucho menos de desesperación y desesperanza, digamos. La que sigue, Marielita. Ok, yo había hecho una filmina antes de esta, en la presentación que yo tenía, que hoy en la mañana la volví a revisar, y yo les quería preguntar antes de verdad, de que viéramos esto, si ustedes creían que el sufrimiento nos podía aportar, además de utilidad, algún tipo de sabiduría. Y era la pregunta que yo les tenía ahí. Pero bueno, ya salió la pantalla, entonces tengo que decirles que sí, que efectivamente el sufrimiento nos aporta sabiduría. ¿Por qué? Porque nos va a dar la posibilidad de crecer. Bueno, como decía el sacerdote, nos va a dar la oportunidad de madurar. Nos va a dar la posibilidad de enfrentarnos a, ¿verdad? Si yo no tuviera ese sufrimiento, yo no tengo la capacidad para decir, tengo que echarle frente a esto, ¿cómo le hago? ¿Verdad? Como les decía cuando inicié la charla, nos va a ser transparente lo que es realmente valioso para mí en la vida, ¿verdad? Me va a dar a mí madurez, por supuesto. No, que ya mire, yo tengo muchos años para madurar más. No, seguimos madurando y seguimos creciendo hasta el último día de nuestras vidas. Porque nos va a enseñar que yo puedo seguir viviendo a pesar de el sufrimiento, a pesar de mi situación, que yo estoy vivo a pesar de, que puedo en el fondo creer que yo soy el mismo, pero recuerden cuando iniciamos la charla que les dije que éramos seres en situación, que somos circunstancias, y la circunstancia que yo tengo ahora es muy diferente a la que tenía hace 10 años, y quizás es muy diferente a la que voy a tener dentro de otros 5, o dentro de un año, o en unos meses. A veces puedo creer que soy el mismo, pero en realidad no. Hay una madurez. ¿Por qué? Porque madurar es aprender a dejar ir, aunque nos duela.
a dejar partir también, aunque duela. Parte de la sabiduría de ese sufrimiento es esa madurez como seres humanos. El que sigue, Levita. Esta es lindísima porque nos va a brindar humildad. El sufrimiento es la gran oportunidad para darme a mí humildad. Y ahí les quise resaltar la palabra humildad. Tiene una raíz que viene de humus, que significa humedad. Cuando a usted se le cae, ¿verdad? Algo húmedo es algo que está blando, o sea, que está suave, ¿verdad? Que se permea. Diferentes a lo rígido, ¿verdad? Algo que está duro. Me va a hacer consciente de que yo también puedo enfermarme, de que yo también me voy a morir, de que yo también podría tener una situación económica difícil o social y que puedo perder todo de un momento a otro. Me brinda esa capacidad, como dice, de humildad, humus, de humedad, de que me puedo agachar, que me puedo despedazar, de ahí es donde viene, que me puedo desintegrar, como cuando uno saca un zapato del closet que dice uno, esto se desintegró con la humedad. El sufrimiento da esa sabiduría. Y entender también, cuando me da humildad, a que yo tengo que también permitirme ser ayudado. Porque muchas veces decimos, no, mire, yo no necesito ayuda, yo puedo con esto sola. No, esa humildad también me va a permitir a mí entender que yo puedo ser ayudado y que yo también puedo ayudar. Que desde mi sufrimiento yo también puedo brindar a otra persona. Y esta que es preciosa, nos da la capacidad de resignificar el dolor que yo estoy sintiendo. Esa palabra en logoterapia es preciosa y yo la conocí también con la logoterapia. Resignificar mi dolor, volverle a dar un significado nuevo, con propósito de vida. Se requiere valentía, mucha valentía, pero lo podemos ver mucho en pacientes con cáncer, por ejemplo, o mamás que han perdido sus hijos también y han tenido la capacidad de montar fundaciones, de montar asociaciones, y a través de esas fundaciones han resignificado su dolor. Han puesto al servicio de las demás personas el dolor que pasaron y el dolor que siguen pasando, el sufrimiento que siguen pasando. Y en esa medida, cuando yo trasciendo y resignifico mi dolor, mi sufrimiento adquiere un sentido. Y cuando adquiere un sentido, recuerden la ecuación, está la esperanza, está el logro como ser humano. La que sigue, Lelita. Esta es preciosa. El sufrimiento nos da conciencia del límite. Somos seres limitados. Nos da conciencia de que estamos limitados en el saber. Definitivamente no podemos saber todo, ni nunca lo sabremos todo. Nos da conciencia de que somos limitados en el hacer. Nosotros no podemos pretender hacer todo porque no podemos. Y nos da también conciencia del tener. Simplemente no podemos tener todo. Ni siquiera la gente con grandes cantidades de dinero pueden tener todo. O sea, imagínense este muchacho que hoy estaba leyendo la noticia, muy triste, el de la avioneta. Tenía todo. Venía con su familia a vacacionar a Limón. Avión de no sé cuántos millones, riqueza. Nos da conciencia del límite. Somos seres limitados. La que sigue, Elena. Esta es una frase también que yo quiero compartírselas, ¿verdad? Y es también de algunos tantos libros del doctor que dice, esta conciencia del límite es la que nos permite dejar a Dios ser Dios. Y esta es la forma de volver al paraíso, del que nos autoexpulsamos a no aceptar el límite.
Cuando creemos que podemos con todo, simplemente nos salimos de ese paraíso. Porque Dios es Dios y nosotros debemos tener conciencia de los límites que tenemos en el saber, en el tener y en el hacer. La que sigue, Lela. El sufrimiento nos ubica existencialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a confrontar, ¿sí? Nos va a confrontar. ¿Se acuerdan aquel mundo que puso Mariela patas arriba? Sí, nos va a confrontar. Esta es la realidad que tengo. Y esto es lo que tengo que echarle frente. Pero esa capacidad de ubicarnos existencialmente es la capacidad que nos va a permitir hacer reflexión, o sea, poner en marcha lo que decía el doctor Frank, nuestra conciencia, hacer de lo inconsciente consciente, porque si no existiera ese dolor no podría yo tener esa capacidad de reflexión. ¿Verdad? La que sigue. Estas son algunas poquitas estrategias que les comparto sobre cómo podríamos manejar ligeramente, ¿verdad? O tratar o empezar, ¿verdad?, a manejar ese sufrimiento. La primera recomendación es trate de no pelearse con la angustia, ¿verdad? Trate de no pelearse con el sufrimiento. Recordemos cuál es el papel que cumple, cuál es la utilidad del sufrimiento. Es alertarnos. O sea, él nos está diciendo algo valioso para usted está en peligro. Ese es el papel que cumple. Trate de racionalmente de analizar. ¿Puedo o no puedo cambiar la situación? Como les decía, cuando hay un sufrimiento que es evitable, estoy en mi deber como persona de hacer todo lo posible para evitarlo, para que el sufrimiento acabe. Ahora, si el sufrimiento es inevitable, ¿verdad? Y esta frase me encanta. Cuando ya yo no puedo cambiar la situación, porque es un sufrimiento que está ahí, es inevitable, tengo ahora sí el desafío de cambiarme a mí mismo. Ahí es donde está presente los valores de actitud. En ese sufrimiento, a pesar de, es donde se me confronta y es donde se me pide. Y es donde se me pide porque voy a recordarles esto, que quizás es algo que ya sabemos, pero que además lo prueba científicamente el doctor. Los seres humanos somos libres de elegir. Tenemos capacidad de elección. Eso es lo que nos diferencia al resto de mamíferos. Somos seres capaces de decidir a través de la actitud, que justamente significa la palabra actitud, me posiciono, me pongo enfrente y decido, yo decido cómo voy a tomar ese sufrimiento. Es una moneda de dos caras. Por un lado la libertad de elegir y por otro lado la responsabilidad. Soy capaz de elegir y capaz de decidir, pero requiero de ese espíritu para que esa elección se dé y requiero de una dosis de valentía enorme, porque esa es la palabra, enorme, para hacerle frente. Pero recuerden, cuando ya la situación no se puede cambiar, estoy ante el desafío de cambiarme a mí mismo. Y solo depende de usted, de mí que estoy aquí. No depende del marido, ni depende de la vecina, ni depende del hijo, ni depende de la abuela, ni depende del nieto. Depende de usted. Porque usted como ser humano le fue dado la capacidad de elegir y de decidir. Esa es la vía a través del sufrimiento en la que yo encuentro sentido al sufrimiento que es inevitable. Es la situación que tengo. ¿Ok? Vamos a ver si hay otra ahí. El sufrimiento, efectivamente,
dura lo que tarda en aceptarse. Permanentemente, como les decía hace un rato, tengo yo a veces que mandar a callar la cabeza. Y es dele que te pego todo el día, todo el día, todo el día. Eso se llama rumiación. Y es que mire, tengo esto, y es que mire, tengo lo otro. O hiperreflexión, es que tengo esto y si me hacen lo otro, y es que qué pasará si tengo esto y lo otro. Si el sufrimiento es evitable, córtelo de una vez de raíz, démosle solución. Dejemos de estar hiperreflexionando, dejemos de estar rumiando, dejemos de permitirle a esa cabeza que esté a la par mía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sufrimiento, les garantizo, el que es evitable, va a durar lo que usted tarde en ya decir, bueno, vamos, para adelante. Autocrítica de la compasión. Mírese a usted mismo con compasión. Todos nos equivocamos, somos seres humanos. Todos cometemos errores. Todos. No hay nadie, ni siquiera el santo más santo. Todos cometemos errores. Y se puede seguir adelante. Véase con compasión. A veces somos nosotros nuestros peores jueces. Los que más duros nos damos. ¿Verdad? El que sigue, Lelita. Esa es la que había cambiado, pero igual se las voy a leer. Como seres humanos somos libres de elegir. Recuerde eso siempre. Tenemos la libertad de decidir a pesar de las peores condiciones. La gran lección que nos da la logoterapia es que las situaciones nos pueden o parecen, ¿verdad?, que nos pueden determinar. Sin embargo, nunca van a poder condicionarnos. A pesar de grandes dolores, yo finalmente decido si le hago o no le hago frente. ¿Cómo o no le hago frente? Y aquí tengo un poema que con esto quiero terminar, con esto y otra cosita que les tengo ahí al final. Para que escuchen, ¿verdad? Este poema es de un psiquiatra que se llama el Dr. Bruce Perry. Y me pareció muy bonito. Y se los quiero leer. No lo puse ahí, pero se los quiero leer. Dice, el fuego puede calentar o puede consumir. El agua puede saciar o puede ahogar. El viento puede acariciar o puede arrancar. Lo mismo sucede con todas las relaciones humanas. Podemos tanto crear como destruir, criar o intimidar, sufrir o curarnos. Eso sí, los unos a los otros. Y bueno, quiero terminar esta charlita con una canción. Ahí la tenemos, Lela.